Buen día, siendo las 11:30 de la mañana del 6 de julio del 2018, en la sala de audiencias de la primera sala de apelaciones permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el colegiado conformado por los señores jueces Payano Barona, Tapia Burga y Pérez Castillo, quien preside, dan inicio a la audiencia señalada para la fecha en el expediente 2805-2012-29, que se presente que el inicio de esta audiencia es en la hora indicada, en razón a que este colegiado viene desarrollando otras audiencias con antelación. La presente será dirigida por el señor juez superior Tapia Burga. Gracias, señora presidenta. Se le requiere en este acto al Ministerio Público su acreditación. Muy buenos días, señores magistrados, a los abogados presentes por el Ministerio Público: Walter Américo Coelho Guzmán, fiscal adjunto superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio en la casilla 52374. Muchas gracias. La defensa. Buenos días, señores magistrados, a ustedes los más presentes: Alfonso Cacique Bazán, abogado defensor de la ciudadana Judith y Yogomán Chipana, identificado con registro de Colegio de Lima 48257 y con casilla electrónica 4906. Siguiente defensor. Señores jueces superiores, muy buenos días señor representante del Ministerio Público, colega de la defensa. Por la defensa técnica del señor ciudadano Julio Modesto Palza y Elías Correa Paucar, abogado Santiago Unzueta San Miguel, identificado con registro CAL 39543, casilla electrónica 50461, SINOE, Poder Judicial. Bien. Vamos a esperar un momentos, por favor, que el señor especialista se va a dar cuenta de la resolución en materia de impugnación y el recurso respectivo. Señor director de debates, buenos días a los señores magistrados, a las partes presentes. En la audiencia del expediente 2805-2012-429 se da cuenta con la resolución de fecha 20 de junio del año 2018 que resuelve declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados Santiago Unzueta San Miguel y Cristian Arcaya Montañez. Formulan recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 19 de abril del 2018 que resolvió no convenir en la recusación planteada y lo sanciona con una multa de 10 unidades de referencia procesal para el abogado Santiago Unzueta San Miguel y de la multa de 5 unidades de referencia procesal para el abogado Cristian Arcaya Montañez, citándose las partes a la audiencia de apelación de auto para la fecha del miércoles 4 de julio del presente año a las 10:30 de la mañana. La defensa particular del señor Elías Correa Paucar interpone recurso de apelación de fecha 16 de mayo del 2018 contra la resolución de fecha 19 de abril del presente año, fundamentando el mejor criterio de imparcialidad y que revoque dicha resolución, toda vez que el criterio del derecho no puede ser obstruccionista, malicioso ni dilatorio. Eso es todo por lo que tengo que dar cuenta, señor magistrado. Señor defensor, ¿se ratifica el recurso impugnatorio? Sí, señor juez, lo ratifico. Solamente de un procesado interpuesto el recurso. Señor director de debates, parece que hay una confusión A ver. por cuanto esta materia de audiencia tiene dos partes. La recusación se planteó por 3 abogados. Bien. El señor juez sancionó a 2 abogados con multa. Mi persona que también interpuso la recusación no lo sancionó con multa, pero por término de ley lo elevó a su sala a efectos de ver la recusación. Es decir, aquí se va a ver 2 temas. Un tema respecto al doctor Unzueta, que va a ver el tema respecto a su multa, conjuntamente con otro abogado que también lo va a representar, y mi persona va a ver el tema de la recusación. Bien, a ver, vamos a verificar brevemente la carpeta. Parece que se sacó una resolución Sí, aclaratoria, creo a eso. Porque la primera resolución solamente definía el tema de multa, pero después ya una aclaratoria, una resolución aclaratoria donde se ve el tema de la resolución en concreto, ¿no? Regulación, perdón. A ver, Resolución número 7, doctores.
La defensa de Elías Correa Paucar y Julio Modesto Palza formularon recusación. ¿Es correcto? Sí, ¿no es cierto? Correcto, señor juez, correcto. Bien, los dos. Mi persona también, doctor. Y también de Judith y Yaguamán Es correcto, sí, Bien, correcto. los tres defensores. Así es, doctor. En la audiencia de juicio oral, el juez resolvió no convenir con la recusación planteada por parte del defensor de Julio Modesto Alpaz. Es usted, ¿no? Sí, correcto. Bien. Sancionó con multa al abogado de Santiago Unzueta. Yo soy el abogado, es 10 URP, y al doctor Alcaya 5. ¿Usted impugnó el extremo, los dos extremos o solamente Sí, la recusación? yo impugné el extremo de la multa, señor juez. No de la recusación. No, la recusación, bueno, se elevó automáticamente a la sala, es inimpugnable, en todo caso ya se verá acá. Bien. Bien. Entonces, en relación a ustedes, únicamente el extremo de la multa. Y en relación a... Yo sí vengo por el tema de la recusación, doctor. Eso está plasmado en la resolución número 7 que expidió la sala, doctor. Ahí donde ya se fija el punto por el cual yo estoy aquí presente, ¿no? Bien. Resolución número 7, dice, ¿no? O sea, a ver si, para cuando me entienda, doctor. De los tres abogados que planteamos recusación, Ujú. de los tres el juez se declaró no convino con la recusación. Sin embargo, a dos abogados los multó. A mi Bien. persona no lo multó porque indicó que tenía legitimidad para haber interpuesto la recusación. Bien. Usted viene entonces por la recusación. Sí, doctor. Y el otro defensor por la multa. Por las multas, sí. Bien. ¿Se ratifica, doctor, en el extremo la Sí, resolución señor diputado. de su recurso impugnatorio? Así es, señor Bien. director. Puede usted proceder al sustento respectivo. Muchas gracias, señores debates, señores miembros del colegiado. Viene en materia de recusación esta reputación se interpuso, señor juez, respecto al juez de juicio unipersonal, el doctor Gino Paolo Delso Olivo. Y esta reputación se planteó en una sesión de audiencia de fecha 9 de abril de 2018. ¿Cuál fue el fundamento, señores jueces, por el cual mi persona, como abogado defensor de la ciudadana Judith Guzmán Chipana, interpone la recusación contra el juez? El momento de que mi patrocinada estaba siendo examinada en juicio, ella tenía la condición de acusada. En ese momento que el señor juez quiere formularle preguntas, después de ya que las partes habían hecho sus preguntas en sí, yo le pregunté al señor juez cuál era la base legal que tenía él para preguntar a un acusado. Y el señor juez en ese momento me indicó que era el artículo 375, numeral 4. A lo cual esta defensa observó y le dijo que ese artículo que ha sido invocado por el señor juez no le facultaba a preguntar. Porque ahí decía partes y mi patrocinada tenía la condición de acusada. Y es más, el señor juez en forma descortés me indicó que tenía que yo leer bien el artículo porque ahí decía partes. Lo cual quedó acreditado que ese artículo no dice partes. Dice partes, pero no dice acusado. Entonces, a raíz de ese incidente en esa audiencia, el señor juez unipersonal formuló dos cuestiones que para nosotros es rompimiento de imparcialidad objetiva. Le explico por qué. El señor juez reconoció, y eso está en el audio y video, que en esa sesión de audiencia reconoció de que él tiene contacto permanente con el expediente judicial. Es más, él indicó de que conoce mucho mejor el expediente que el abogado que está aquí hablando, ¿no?
minuto 41:12 de la sesión de audiencia, dice, usted me dice que por qué reviso el expediente. Pues reviso porque conozco el expediente, lastimosamente conozco más que usted. Tengo que revisarlo, tengo que mediar mejor, qué garantía que yo corrobore lo que está diciendo el testigo. Es decir, uno, el juez es un juez contaminado. El juez reconoce en esa sesión de audiencia que revisa el expediente constantemente, tiene conocimiento. Y es más, el caso está en giro. Entonces, esa simple observación, señores jueces, ya hay un argumento de contaminación del juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decidir en base a lo que se escuche en audiencia, en base a lo que las partes producen la prueba en juicio, no en el despacho del juez. Y es decir que el señor juez reconoce, y es más, y algo más grave, luego dice, no, perdón, yo no reviso el expediente. ¿Y cuándo lo dice? En el minuto 42:14. Es decir, primero reconoce que revisa el expediente y luego se rectifica y dice, no, yo no reviso el expediente. Entonces, contradicción del señor juez. Segundo, el señor juez adelantó opinión en este caso. ¿Y por qué adelantó opinión, señores jueces? Minuto 47:52. ¿Qué es lo que el señor juez me dice? Entonces, ¿usted se va a limitar a esperar una condena nada más? ¿Y por qué lo dijo? Porque simplemente yo no le quise preguntar a mi patrocinada. Era mi teoría del caso no preguntarle, no es mi obligación preguntarle a mi patrocinada. Entonces, el señor juez me indica a mí eso, que yo simplemente estoy esperando una condena. ¿Y cuándo se plasma esto, señor juez? El día 25 de junio de 2018, cuando el señor juez en esta causa hace su adelantamiento de fallo y condena a mi patrocinada con 4 años de pena privativa de libertad por el término de suspensión por 3 años. Es decir, señor juez, el juez Gino Delso Olivos cumplió lo que indicó en juicio, que esta defensa solamente tenía que esperar una condena. Y eso ustedes lo van a poder revisar en el minuto 47:52. ¿Qué es lo que dice el juez Gino Delso en el momento de fundamentar y no combine con esta recusación? Básicamente, señor juez, es una fundamentación sin argumentación alguna. El señor juez, ¿qué es lo que dice? Que mi recusación tiene una existencia de falacia de argumentación, pero no explicó por qué. Falta de motivación en su resolución. Después dice que mi fundamento ha tenido un error en la lectura del texto doctrinario citado por el doctor José Neira Flores. ¿Y por qué? Porque al momento de que yo emití o sustenté mi recusación, tomé como referencia lo dicho por el juez Neira Flores. El juez Neira Flores habla respecto a la imparcialidad objetiva y él asegura que el juez se acerca al tema del siguiente sin haber tomado postura en relación con él. Lo contrario ocurriría, dice, cuando el juez ha podido tener, antes y fuera del ámbito estricto de enjuiciamiento, un contacto relevante y de cierta intensidad con informaciones o materiales que después pudieran ser pruebas. O sea, si el juez de juicio reconoce que tiene contacto constante con el expediente, no en audiencia, sino en su despacho, ya se previno, ya se contaminó con lo dicho. Este argumento que esta defensa plasmó en esa audiencia para el juez Gino Delso es de que mi persona tuvo un error en la lectura del texto ordinario, y no es así. ¿Y cuál es el segundo argumento que indica el señor juez respecto al adelantamiento de opinión que esta defensa indicó? Dice, textualmente, y permítame por favor leerlo, dice, ¿qué espera el Ministerio Público? Dice él. Espera una condena. Si bien existe la presunción de inocencia, pero esa presunción puede ser desvirtuada en este juicio, y la condena está latente. Quiera o no, la condena está latente. Son palabras textuales del señor juez. Entonces, si tenemos a un juez que no se ha acabado el proceso penal y ya es un adelantamiento de opinión, ese juez no es imparcial.
ya esta defensa dudó de su imparcialidad. Y no solamente lo hizo esta defensa, señores jueces, ya este caso de adelantamiento de opinión ya ha sido visto por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 519-2012, caso Cecilia Chacón de Vittori, el señor ponente, juez supremo, el doctor Neira Flores, donde ahí la señora jueza Inés Tello de Ñeco hizo un adelanto de opinión cuando esta persona, Cecilia Chacón, se encontraba con el proceso reservado. ¿Y cuál fue el adelanto de opinión? Dijo que la actividad probatoria desplegada permite establecer que Cecilia Chacón de Vittori pretende explicar el origen de los depósitos, adquisiciones, y ha incurrido en evidentes contradicciones, inverosímiles, inconsistentes. Antes que esta señora sea procesada y sentenciada, ya esta jueza había emitido opinión respecto a esta persona. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema? Declaró fundada la recusación. Y esta señora jueza fue apartada del caso. Entonces, dos cuestiones concretas. Una, que el señor juez se contaminó a reconocer que él sí tenía contacto con el expediente, y segundo, adelantó opinión respecto a mi patrocinada porque indicó que esta defensa solamente esperaba una condena, la cual se plasmó el día 25 del 6 del 2018. Con otros argumentos, señor director de debate, señores jueces, he concluido. ¿Qué es lo que usted pide, doctor Supremo? Pedimos que se declare fundada la recusación y el señor juez unipersonal sea apartado de la presente causa. ¿En qué estado se encuentra, doctor, el proceso? Se ha fijado fecha para lectura y sentencia, señor juez, para el día martes 10, de este mes. Para lectura, pero el fallo ya fue leído, creo que escuché... Un adelante fallo. Bien. ¿El Ministerio Público desea...? Sí, de manera expresar puntual, algo? señor magistrado. Como bien lo dice el abogado, todo ha partido desde el momento que las defensas, cuando el señor juez, en mérito a sus atribuciones, quiere realizar una pregunta aclaratoria a una imputada. Esa es la génesis del asunto. Y entonces los tres abogados, le impiden ejercer sus funciones al juez de realizar una pregunta. Y le dicen que usted está prohibido por ley de realizar preguntas a los imputados. Señor magistrado, como esa es la génesis del asunto, le voy a leer exactamente la norma que autoriza al juez a hacer este tipo de preguntas a un imputado, señor magistrado. Título 2, capítulo 3 del Código Procesal Penal. ¿Qué cosa regula? Específicamente la declaración del imputado. Se precisa en el artículo 8, inciso 3. Dice, luego se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. El juez, y ahí están las facultades que pretendían recortar los abogados, dice, el juez podrá hacerlo excepcionalmente para cubrir algún vacío en el interrogatorio. Justamente cuando el juez esté ejerciendo ese derecho establecido taxativamente en la norma, todos los abogados se oponen, le impiden ejercer sus funciones, señores magistrados. Y es a raíz de esa discusión que es que los abogados pretenden, de los argumentos que da el juez para decir estoy ejerciendo mis funciones, se produce una discusión, y de esa discusión los abogados pretenden abstraer a su modo ciertas frases para decir dos cosas. Uno, como dice el abogado, que es un juez contaminado y que ha adelantado opinión. Señor magistrado, el juez dice, efectivamente, yo conozco y tengo que conocer el proceso, dice, porque ya estoy varios meses recibiendo las testimoniales, recibiendo declaraciones. He evidenciado, dice, que en este juicio que ya tiene varios meses, se ha actuado medio probatorio, y por eso tengo que tener conocimiento quizás mayor que usted, así le dice el abogado, mayor que usted de este proceso. Y señor magistrado, el juez está en ese momento con el expediente y los abogados, otro hecho que le impide, usted no puede mirar el expediente. ¿Qué es eso, señor magistrado? Le impide, le dice, usted no puede ver, usted no puede releer. En todo caso, el abogado llega a la magnitud y dice, en todo caso, léalo en su escritorio, léalo en su despacho, pero aquí usted no puede venir a ver, usted se tiene que guiar por lo que digan las partes. Esas limitaciones, ¿dónde se encuentra, señor magistrado? Esas limitaciones han querido interponer los abogados. Y por eso dicen que está contaminado. Porque el juez lleva meses y meses
recibiendo la información, declaraciones, testimoniales y todo eso, y quieren que el juez no conozca nada. Y porque el juez afirma que yo conozco por haber recibido esa información, dicen que está contaminado. El segundo punto, señores magistrados, dicen que adelanta opinión. Cuando en esa discusión el juez, para afirmar su función de que él puede preguntar, el señor juez argumenta, y eso también está en su resolución, él dice, yo tengo facultades para hacer preguntas aclaratorias. Y señores magistrados, ¿acaso los abogados hubieran cuestionado que el juez haga 2, 3, 4, 5, 6 preguntas y ya no fuera excepción? Señores magistrados, se han opuesto a la primera pregunta aclaratoria. A la primera pregunta aclaratoria. Entonces hay que dejar en evidencia que sí era excepcional la participación del juez porque no le permitieron hacer la primera pregunta, se opusieron a la primera pregunta que era excepcional, señor magistrado. Y en esa discusión, el juez, y así lo argumenta, señala, dice, yo tengo, si el fiscal ha hecho unas cuantas preguntas, si la defensa no ha hecho ninguna pregunta, yo tengo que clarificar los hechos, a mí no me queda claro, y por esa facultad que yo necesito tener convicción de que la persona o es inocente o culpable, yo tengo que tener la información, y por eso hago una pregunta, y eso dice el señor magistrado, y le dice a la defensa, acá yo tampoco, dice el juez, yo tampoco voy a permitir una defensa ineficiente, y le dice en tono de pregunta, y eso no lo ha dicho el abogado, le dice, ¿acaso usted va a esperar una condena? ¿Acaso usted solamente va a esperar una condena? Lo hace en tono condicional. Y entonces, ¿cómo puede decir que al requerirle a que haga defensa efectiva, al decirle que usted no puede solamente esperar una condena, sino que tiene que hacer una defensa efectiva, ante ese tono condicional, el abogado da una afirmación? No, el juez ya adelantó opinión, ya dijo que lo va a condenar. Señores magistrados, y todo ello son hechos. El abogado nos ha narrado hechos, nos ha dicho acaso en qué causal, la recusación tiene causales, nos ha dicho la actuación del juez está incursa en la causal número tal, insisto tal, fundamentación jurídica no existe. Eso es todo, señor magistrado. ¿Desea replicar? Sí, señor director de debate. La causal que esta defensa planteó al juez unipersonal fue plasmada en mi escrito, el artículo 53.1, literal E, cuando exista cualquier otra causa fundada en motivos graves que afectan su imparcialidad. Esa es la causal. El señor fiscal indica de que estas defensas, dice, no, es falso. Solamente fue mi persona quien hizo la observación porque era respecto a mi patrocinada quien estaba siendo examinada en ese momento. Entonces, la discusión, señor juez, se genera efectivamente respecto a la pregunta que yo hago al juez, y es más, el juez me da la razón porque me declara fundada mi objeción, me declaró fundada. Entonces, el artículo que ha citado el señor fiscal, el 88.3, habla de imputado, no habla de acusado, estamos en juicio. Y ahí se tiene que aplicar el artículo 375, numeral 4. El artículo 88.3 está en el libro de investigación preparatoria, entonces no se podría aplicar eso en juicio, no se podría. ¿Okay? Entonces, partamos de ese punto. Entonces, si es que el señor juez, y esa es una conducta ya reiterada del señor juez Gino Delso, y ustedes lo podrán ver como juez superior de su audiencia, tiene esa costumbre de que cuando los órganos de prueba están siendo examinados, él tiene contacto directo con el expediente. ¿Y por qué tiene contacto directo con el expediente? Porque el señor juez está revisando documentación para que después haga preguntas a los órganos de prueba o a los acusados. Y muchas veces las preguntas son más que las partes. Ya la Corte Suprema chilena ha dicho, el juez no puede suplir a las partes, y si el juez pregunta más que las partes, ese juicio es nulo. ¿Por qué? Porque el juez se parcializa. Entonces, mi observación fue en ese sentido. Mi observación no fue, señores jueces, y ojo, y creo que se entiende el tema, mi observación no fue porque el juez debe o no preguntar. Eso no era mi observación. Eso no era mi observación motivo de recusación. ¿Me entiende? Eso se generó posterior cuando el juez hace comentarios respecto a la observación que había hecho. Si es que el juez podía o cuál era la base legal para que el juez pregunte en juicio. A raíz de esa observación que hace esta defensa, se genera toda la confusión y es donde el juez adelanta opinión y el más reconoce que tiene contacto directo con el expediente. Entonces, que no se diga que esta defensa lo recusa al juez porque él no pudo preguntar. No, eso no fue el tema de recusación. Eso no fue el tema de recusación. Entonces, cuestiones muy concretas, señores jueces. Uno, ustedes tendrán que analizar el video porque el video está como medio probatorio por esta recusación.
si el juez lleno de eso adelantó una opinión respecto a esta causa y si el juez reconoce o no que se contamina a revisar el expediente en su despacho y conoce el expediente más que las partes. Esos son dos temas bastante concretos, señores jueces, y espero que el sentido de su resolución sea fundado. Gracias. Sí, señor magistrado. Bueno, lo único puntual nuevo que ha hecho el abogado ha señalado un argumento que voy a catalogarlo como aparente, hablando de derecho, porque ha dicho de que lo que ha leído el artículo, que ha leído el fiscal, se refiere a imputado y que para acusado hay otro tratamiento. ¿Qué sustento jurídico, jurisprudencial, doctrinario tiene eso? Le voy a leer el artículo para que entienda que esto se refiere al juicio. La declaración del imputado específicamente para el imputado, no para partes, no, para el imputado, y a quien se le iba a preguntar un imputado dice, luego se interrogará al imputado en la etapa preparatoria, lo harán directamente al fiscal y el abogado defensor, y luego dice, señor magistrado, en el juicio, así dice, y que lo lea, en el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo, el juez podrá hacerlo excepcionalmente para cubrir algún vacío en el interrogatorio. Entonces, ¿de dónde nos saca ese otro artículo? ¿O en qué norma está? ¿Se ha modificado el código para que digan que no? Estas normas rigen para el imputado y cuando es acusado rigen otras normas. Si el código es claro. Eso es todo, señor magistrado. Efectivamente, el artículo establece esa posibilidad a nivel de juicio oral. ¿Qué tiene que decirnos, doctor Abreu? Señor juez, como vuelvo a repetir, mi discusión no está si el juez puede o no preguntar en juicio. Eso no era mi discusión. Yo le hago la observación al señor juez, ¿por qué? Porque ya era conducta reiterada que el juez pregunte en juicio a los acusados y pregunta siempre mucho más que las partes, mucho más que el fiscal, mucho más que el abogado. El señor juez en ese momento, él me indica que el artículo 375 numeral 4 le posibilita. Y eso era falso porque si ustedes leen ese artículo no le posibilita, y habla de partes, pero no habla de acusados. Y si bien es cierto el artículo 88.3 permite, faculta al juez hacer preguntas aclaratorias, pero eso ustedes tienen que interpretarlo en base al artículo 385 numeral 4. ¿Por qué? Porque el artículo 83.3 está en el libro de investigación preparatoria y el artículo 375 numeral 4 está en el libro de juicio oral. Entonces, tendrían que analizar esos dos artículos para ver si es posible o no que el juez pregunte en juicio a los acusados. Pero ese no es el tema de recusación, señor juez. El tema de recusación es lo que el juez dice posterior a ese hecho del artículo, posterior, donde adelanta opinión, donde el juez indica efectivamente que tiene contacto con el expediente. O sea, no nos vayamos por otra rama que estamos acá discutiendo. Usted no muestra su desconformidad en que el magistrado indudablemente pueda realizar. Así es, señor, yo en ningún momento cuestioné. Cuestiona el adelanto de criterios. Así es, señor juez, así es. Yo en ningún momento le cuestioné al señor juez si es que él no tenía que no preguntar. O sea, eso no era mi tema de discusión. Simplemente yo le hice la pregunta porque ya veía que el juez reiteradamente preguntaba a los acusados mucho más que las partes. Y ese era un tema también de imparcialidad también que el despacho tendría que analizar. El juez nunca puede preguntar más que la parte porque si no se parcializa con una parte, ¿no? Entonces, sí. Ese es el tema. ¿Es correcto afirmar, como lo ha señalado la Fiscalía, que la defensa se opone ante la primera intervención, la primera pregunta aclaratoria que el juez pretendía hacer? ¿Eso es correcto? Sí, señora presidenta. Como le digo, cuando mi patrocinada terminó ya de ser examinada por las partes, el señor juez en todo momento del examen a mi patrocinada estaba en contacto con el expediente, revisaba el expediente. Le hace la pregunta. Sí, ya respondió, está bien. Le hace la pregunta. Entonces, sí. Eso es correcto, ¿no? Sí, le hace la pregunta. Ya. Segundo, cuando usted dice, ¿es también correcto afirmar o no? Yo lo pregunto en ese sentido porque estoy tomando de las afirmaciones de la Fiscalía y quiero que se aclare para efecto de poder establecer lo que corresponda en su momento. Que, usted lo dice en sentido afirmativo, ¿no? Usted señala que el juez habría adelantado criterio en la medida en que él señaló que usted acaso espera una sentencia condenatoria y eso sería grave. Pero sin embargo, en el contradictorio, el señor fiscal dice que eso lo habría señalado el juez en sentido más bien interrogatorio. ¿Acaso quisiera usted o espera usted tal cosa? ¿Cómo fue? ¿Fue en ese sentido o fue diferente? No, señora jueza. Es un
tema de interpretación, de repente. No, pero ¿cómo lo, o sea, yo no, yo lo tomé tal cual. No cómo lo tome, sino cómo es que se dijo. ¿Se dijo afirmativamente o se lo preguntó en sentido en sentido de pregunta hacia usted? El asunto sería para mí fue ¿no? totalmente afirmativo, señora jueza, y es más, yo en mi escrito no dijo un acaso, no lo dijo en todo caso ya entonces usted se va a limitar a esperar una condena nada más, y no solamente lo dijo una vez, señora jueza, ustedes van a revisar mi escrito y yo he puntualizado los minutos donde el señor juez se pronuncia, los minutos. Bien, sí, solo quería saber cómo cada quien tiene una interpretación. Bien. ¿Tiene el siguiente defensor el uso de la palabra? Sí, breve nomás, señor juez, porque ya los hechos están planteados. En mi condición de defensor del señor ciudadano Julio Modesto Palsa, él era gerente de contabilidad y la patrocinada de mi colega era gerente de abastecimiento. Entonces, a la vista que yo vi que un adelanto de opinión por parte de este magistrado, es que yo interpuse el recurso de recusación. Y es así que en virtud del artículo 84, inciso 10, porque es un derecho que a mí me asiste como abogado defensor, interponer los mecanismos de defensa por ese adelanto de opinión. Y no puede ser, pues, desproporcionado, fuera de toda logicidad y razonabilidad, de imponerle una multa de 10 URP y a mi otro colega por la misma incidencia 5 URP. O sea, no hay logicidad. Lo que pasa es que el magistrado de repente, de manera de no interpretar, porque si usted lee los fundamentos de apartarse de no aceptar la recusación, no hay ni un fundamento lógico para imponerme a mí una multa de 10 URP y a mi colega 5 URP. O sea, ni siquiera lo analiza, sino que dice, tanto el escrito del doctor Unzueta como el doctor Arcaya son maliciosos, buscan dilatar el proceso, no tenían legitimidad para hacerlo. No hay absoluta, y tampoco no es que no tenga legitimidad, sí tengo legitimidad porque la ley me faculta y el Código Procesal me faculta, sino a la incidencia, y dicho y hecho, el 25 de junio, ya con la incidencia del 4 de abril, del 8 de abril de este año y el 25 de junio que alentó el fallo, efectivamente no solo condenó a la patrocinada de mi colega, sino también a mi patrocinado, a 3 años de pena privativa de libertad, suspendida por 2 años. Igual a mi colega, 4 años de la defensa de mi colega, 4 años de pena con 3 años suspendidas más 4 años de inhabilitación. O sea, ya su contaminación del juez estaba totalmente, pues, objetivizada. Pues. Entonces, yo solicito a su judicatura, pues, declarar nula y dejar sin efecto esta multa, porque resulta desproporcionada. Máxime si una multa de 10 URP, que es equivalente a una OIT, pues es equivalente a una multa después de una denuncia grave por conducir a estado de ebriedad, haciendo una equivalencia, ¿no? O sea, no es el caso. El caso es que yo ejercí un derecho, y el derecho es que ante el adelanto de opinión de este magistrado, yo formulé la recusación correspondiente de conformidad con el artículo 53. ¿Esto? Sí, señor magistrado, tanto el abogado anterior como el presente abogado, dentro de los fundamentos medulares de su recusación, los fundamentos medulares, y está por escrito, ahora no lo han dicho, ya se están retirando de ese aspecto, pero por escrito está que el fundamento medular es que el juez se parcializó porque quiso interrogar, se parcializó con la fiscalía porque quiso interrogar. Ahora nos vienen a decir, bueno, que solamente nos limitamos a las afirmaciones, que se contaminó el juez. No, señor magistrado, el quid del asunto partió de ahí. Señalaron que se había parcializado por el hecho de querer preguntar. Justamente el juez afirma que ese no es un argumento para recusación, porque la ley lo está habilitando para ello, para interrogar. En segundo orden, señor magistrado, el juez afirma que es tendenciosa, maliciosa la recusación, porque los abogados deforman sus dichos. Conforme preguntó la doctora, el juez cuando hace la afirmación y le dice al abogado, le dice, entonces el abogado es consciente y sabe que lo hizo en tono condicional, porque lo dijo así, yo no voy a hacer esto, entonces ustedes se van a limitar a esperar eso, lo hizo en tono condicional, y al momento que presentan eso como una parcialidad, o como un adelanto de opinión, los abogados toman como hechos afirmativos, y el juez dice, pues, es tendencioso porque ustedes están deformando lo que yo he dicho, están alterando la verdad, porque yo lo he dicho en esta forma,
y ustedes están alterando la verdad. Esa es la conducta temeraria y maliciosa. Y en todo caso, para no ahondar, señor magistrado, si el abogado quiere igualdad, en todo caso estaría solicitando pues que se le disminuya para darle un trato igualitario al otro abogado que presentó la recusación sin fundamento. Por estas consideraciones, nosotros solicitamos que se confirme la resolución de primera instancia. A manera de réplica y breve, no hay una tergiversar lo que dice el juez. El juez, nosotros en el escrito de recusación hemos transcrito textualmente en el minuto 47 y 50 lo que dijo. Usted se va a limitar a esperar una condena nada más, así lo dijo. Entonces, no hay ningún sentido que sea condicional, ¿no? Es afirmativo, lo dijo. Pero eso era en relación al patrocinado. Claro, de correcto, sí, en pero relación a lo de usted, a la defensa. No solo es por ese motivo, señor juez. El señor magistrado, primera instancia, no solo leía el expediente al momento del otoño, también hacía el trabajo de las partes, el trabajo de la Fiscalía y el trabajo de la Procuraduría. Al ver deficiencias, quería suplantarlo y ponerse en posición de ellos. Entonces, tan es así, señor juez, que yo he juntado fotografías del señor juez en el momento del día de los hechos, leyendo el expediente, en el momento interrogatorio, y a la salida de la audiencia, conversando con el mismo fiscal. Aquí está, yéndose juntos en un vehículo taxi, ese mismo día de los hechos, y todo ofrecido. Y también es motivo de una queja ante el OMA y también ante el Consejo Nacional de Lectura de ese magistrado, por parte de mi patrocinado, no mía. Entonces, yo lo que espero es que haya una razonabilidad y criterio de que una multa no puede ser alusiva a mi persona por un uso del derecho que a mí me faculta. Eso es todo. Su colega anteriormente hizo referencia de que desde el inicio del juicio oral se había presuntamente observado esa conducta ya que pretendía suplir a las partes en el interrogatorio y ya no demostraba pues una conducta imparcial, ¿no? ¿Por qué razón, si es que ustedes advirtieron desde un inicio, no formularon inmediatamente la recusación? O en todo caso, ¿en qué estadio lo hicieron? Yo le explico. En el interrogatorio a mi patrocinado, que fue antes, yo le hice la observación al juez que la misma pregunta que le había hecho el fiscal había sido repetitiva. Ajá. Y el juez se cerró, ¿no? Y le hizo la pregunta a mi patrocinado. ¿El juicio oral se inició con el interrogatorio de los acusados? No, fue posterior, después de la actuación de las pruebas. Pero mi patrocinado se reservó. Si el juez demostraba una conducta imparcial, y ustedes han precisado acá que existe ya una sentencia condenatoria, que el fallo se ha dado lectura y solamente queda la lectura integral de la sentencia, y poniéndonos en el escenario de que presuntamente él pues, no ha sido imparcial y se entiende que esa sentencia está sustentada en la actividad probatoria bajo el mismo parámetro, ¿no? Independientemente de lo que hayan declarado los acusados, se entiende de que el juez también realizó probablemente algunas preguntas aclaratorias a los testigos. Cuando se hacían las preguntas a los órganos de prueba, que son los testigos facultados de acuerdo a la ley, se ponía a leer el expediente. ¿Por qué razón ustedes en ese momento no lo recusaron? Y esperaron ustedes recusarlo en el estadio que se interrogaron a sus patrocinados. Fue estrategia de defensa porque éramos los tres abogados y esperábamos que interroga a la última acusada, que era la patrocinada de mi colega. Por estrategia de defensa, dice usted. Porque mire, no tendría mayor sentido si es que a un abogado defensor advierte desde un inicio que el juez no tiene imparcialidad. ¿Para qué dejar continuar desarrollando el juicio oral si indudablemente ya se advierte en el momento pues que no le brinda mayor garantía al juzgador? Y ustedes han dejado que se desarrolle toda la actividad probatoria y al final, entiendo, recusa. Pero fue el mismo día, la incidencia fue el mismo día. Todo terminó el mismo día, sí, el mismo día. En una sola sesión. En una sola sesión. O sea, me refiero, la sesión del interrogatorio a los acusados. Ajá. Ha sido el 9 de abril de 2018. Ese día fue. Ese mismo día fue. Sí, es puntual, señor magistrado, es puntual.
es puntual, porque la defensa, lo que usted pregunta también es uno de los argumentos del señor juez, porque cuando le tocó el interrogatorio al patrocinado del abogado multado, el abogado no hizo ningún hincapié, respetó la norma y el juez hizo sus dos preguntas aclaratorias y el abogado no hizo ninguna objeción. En el otro abogado, del otro imputado que también ha sido sancionado, de la misma forma. Es cuando a un tercer, por eso el señor juez dice, ¿no? ¿Cómo? Si ellos no han tenido ningún tipo de objeción, ningún tipo de cuestionamiento, cuando ya se hace una pregunta a un tercer imputado que no es su defensa, ahí recién hacen los cuestionamientos. Y señores magistrados, el abogado nos ha traído, nos ha traído una imagen que quiere dar a entender que no hay parcialidad de un juez porque se comparte un taxi. Señores, yo con muchos abogados hemos compartido un taxi y por eso no me parcializo con uno o con otro. Y puntualmente, señores magistrados, y esto sí está por escrito, para que se vea la temeridad del abogado y lo que desliza por escrito en esta apelación, lo que ha dicho en el punto 2, con esto voy a terminar, punto 2.4, para que vean la temeridad cómo actúan los abogados. Dice, el juez no ha motivado en qué se sustenta para afirmar que en mi condición de abogado defensor he inobservado el deber de proceder con veracidad, porque en toda mi actividad jamás se faltaba la probidad. Más bien, mire lo que dice, más bien, por el contrario, jueces corruptos, así señala, jueces corruptos me amenazan, piden a mis clientes que también cambie de abogado y me sancionan con multa. No es una temeridad señalar que jueces corruptos me imponen una multa, esa es una temeridad que está por escrito en su escrito en 2.4. Ese es un accionar, señores magistrados, que no va acorde con el respeto a la majestad del Poder Judicial. Por estas consideraciones, consideramos que está bien impuesta la multa a este señor abogado. Bien, debate concluido. ¿Alguna pregunta, doctora? Ha concluido la audiencia. La resolución va a ser emitida dentro del plazo correspondiente. ¿Copia de audio podría pedirlo? Sí.